Bienvenidos a este espacio donde transformaremos el miedo y la ansiedad en poderosas herramientas de superación personal. En este vídeo descubrirás cómo enfrentar el miedo y vencer la ansiedad a través de estrategias inspiradas en el estoicismo, una filosofía milenaria que nos enseña a cultivar la fortaleza interior y a enfrentar los desafíos de la vida, con serenidad y determinación. En un mundo lleno de incertidumbres y presiones constantes, aprender a manejar nuestras emociones es fundamental para vivir de manera plena y consciente. El miedo, esa sensación que a menudo nos paraliza y nos impide actuar, puede convertirse en una fuente de energía positiva si lo encaramos con la mentalidad correcta. Por otro lado, la ansiedad, una respuesta natural ante situaciones estresantes, cuando se intensifica, puede limitar nuestras posibilidades y robarnos la paz. Por ello, en este contenido profundizaremos en cómo el enfoque estoico nos ayuda a transformar estas emociones negativas en oportunidades de crecimiento y autoconocimiento. A lo largo del vídeo, exploraremos diversas técnicas y ejercicios prácticos que te permitirán centrarte en aquello que realmente puedes controlar, liberándote de la influencia del miedo y la ansiedad. Hablaremos sobre la importancia de la aceptación, el autocontrol y la disciplina emocional, pilares fundamentales que te ayudarán a reconstruir tu fortaleza interior. Además, analizaremos cómo pequeños cambios en nuestra perspectiva diaria pueden marcar una gran diferencia en nuestra forma de vivir y enfrentar los retos que se presentan. Nuestro objetivo es brindarte herramientas efectivas para que puedas reconectar con tu verdadero potencial y aprender a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer. Si buscas una transformación real en tu bienestar emocional, este vídeo te acompañará en el camino hacia una vida sin limitaciones, basada en el desarrollo personal y en las enseñanzas del estoicismo. Prepárate para dar el primer paso y descubrir cómo enfrentar el miedo puede ser la clave para liberarte de la ansiedad y alcanzar una existencia plena y equilibrada. Lección 1. Abordaremos una verdad revolucionaria. El miedo es, en esencia, una construcción mental. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que ese temor que te paraliza no existe de manera tangible en el mundo exterior, sino que es fruto de tus propias interpretaciones y juicios? Imagina por un momento que lo que sientes al enfrentar lo desconocido es como una sombra proyectada por tu mente, una ilusión creada a partir de expectativas y narrativas que tú mismo has tejido. Esta idea, tan profunda como liberadora, nos invita a replantear nuestra relación con el miedo y a descubrir que, en realidad, tenemos el poder de desmantelar sus estructuras. Recuerdo la enseñanza de Epicteto, quien sabiamente afirmó: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Con estas palabras, se nos convoca a un ejercicio de introspección, a cuestionar cada juicio negativo que emitimos ante una situación y a reconocer que muchas veces tememos más a la idea que tenemos de lo que verdaderamente es. Es como si, en lugar de enfrentar una realidad externa amenazante, estuviéramos luchando contra fantasmas creados en nuestro interior, fantasmas que se desvanecen al comprender su verdadera naturaleza. Piensa en aquella persona que, al llegar la noche, se siente invadida por un sentimiento abrumador de inseguridad y ansiedad. Esa oscuridad no es más que una excusa de la mente para encender alarmas y anticipar peligros inexistentes. De la misma manera, la filosofía estoica nos enseña a diferenciar entre la realidad y los miedos infundados, a reconocer que el pánico muchas veces no es más que un reflejo de nuestras propias creencias distorsionadas. Séneca, otro gran maestro del estoicismo, nos recordaba que la mayoría de nuestros temores nunca llegan a concretarse. Son meras sombras que se deshacen cuando les damos la luz de la razón. Visualiza una situación cotidiana, como prepararte para una entrevista de trabajo. La ansiedad puede nublar tu juicio y hacerte imaginar escenarios catastróficos, un rechazo seguro, un fallo en cada respuesta, el miedo a no estar a la altura. Sin embargo, al aplicar la perspectiva estoica, puedes observar que la entrevista en sí no es el problema, sino las historias que tu mente te cuenta sobre lo que podría salir mal. Una vez que te das cuenta de que estos temores son construcciones mentales, te empoderas para actuar de forma más tranquila y auténtica. Este cambio de enfoque te permite centrarte en lo que realmente puedes controlar: tu preparación, tu actitud
tu capacidad para responder con claridad. La clave está en entender que nuestras emociones son, en gran parte, el resultado de nuestras propias interpretaciones. Al separar lo que está en nuestro control de lo que no lo está, comenzamos a desarmar el miedo en sus componentes, reconociendo que lo que realmente tememos son nuestras propias percepciones y no la realidad objetiva. Es en ese acto de reconocimiento donde se gesta el cambio, donde dejamos de ser prisioneros de nuestras emociones para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia experiencia. A lo largo de esta lección, te invito a que te mires con honestidad y te cuestiones: ¿qué juicios he construido que me impiden ver la realidad con claridad? Cada vez que te enfrentes a una situación que te genere temor, recuerda que la ansiedad es solo un eco de pensamientos pasados y futuros, no una amenaza concreta. Al aceptar que el miedo es una construcción mental, abres la puerta a una libertad interior que te permite actuar con mayor serenidad y eficacia. Mientras cierras estos ojos y dejas que estas palabras se asienten en tu interior, te pregunto: ¿estás listo para transformar tu perspectiva y liberar tu mente de las ataduras del miedo? En nuestra próxima lección, profundizaremos en prácticas y ejercicios concretos que te ayudarán a reprogramar esos patrones mentales, para que puedas vivir con una confianza renovada y una tranquilidad que surge de la comprensión profunda de ti mismo. Permanece atento, porque lo que está por venir te llevará un paso más cerca de una vida plena y sin las limitaciones que el miedo ha impuesto. Lección 2. Imagina que estás en medio de una tormenta. El cielo ruge con truenos, el viento golpea con furia y la lluvia cae sin descanso. No importa cuánto desees que el cielo se despeje, la tormenta sigue su curso, ignorante de tus súplicas. Y sin embargo, tienes una opción: puedes maldecir la tempestad, desesperarte por lo que escapa de tu control, o puedes buscar refugio, abrigarte y esperar con serenidad a que pase. Esta es la esencia de una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo: controla lo que puedes, acepta lo que no. Epicteto lo expresó de manera inigualable: de las cosas, unas dependen de nosotros, y otras no. Si aprendemos a distinguir entre ambas, nadie podrá hacernos daño. Aquí yace una clave fundamental para vencer la angustia y el miedo. Nos preocupamos por lo que podría suceder, por lo que los demás piensan de nosotros, por los cambios inesperados que sacuden nuestras vidas. Pero, si realmente lo analizamos, ¿cuánto de eso está en nuestras manos? La mayoría de nuestras ansiedades provienen de aferrarnos a lo incontrolable, de querer gobernar el océano con nuestras manos, en lugar de aprender a navegarlo. Imagina que estás esperando una respuesta para un trabajo, una oportunidad que podría cambiar tu vida. Has preparado tu currículum, has practicado la entrevista, has hecho todo lo que estaba en tu poder y, aún así, la incertidumbre te consume. Pero si aplicas la mentalidad estoica, te darás cuenta de que, en este punto, preocuparse es una energía desperdiciada. El resultado ya no está en tus manos. Solo puedes controlar tu reacción, tu actitud, y la preparación para lo que venga, sea cual sea el desenlace. Séneca nos recuerda que la fortuna tiene el hábito de comportarse como quiere, no como nosotros deseamos. Y esto no es motivo de frustración, sino de libertad. Porque cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, cuando aceptamos lo que está fuera de nuestro dominio, encontramos paz. No es resignación, no es indiferencia, es inteligencia emocional en su máxima expresión. Es entender que lo único que realmente poseemos es nuestra mente, nuestras acciones y nuestras decisiones. Ahora bien, aceptar no significa rendirse. No significa quedarse de brazos cruzados ante la adversidad. Significa canalizar nuestra energía hacia lo que realmente podemos cambiar. Si enfrentas una enfermedad, no puedes cambiar el diagnóstico, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlo. Si una relación llega a su fin, no puedes forzar a la otra persona a quedarse, pero sí puedes elegir sanar y seguir adelante. Si el mundo se desmorona a tu alrededor, todavía tienes el poder de decidir cómo responder. La verdadera fortaleza no está en controlar el universo, sino en controlar la mente que lo interpreta. Y cuando comprendes esto, el miedo pierde su poder sobre ti.
La ansiedad se desvanece cuando te das cuenta de que no necesitas que todo salga como esperas. Solo necesitas estar listo para cualquier desenlace. Ahora dime, ¿cuántas veces te has preocupado por algo que no podías cambiar? ¿Cuántas veces te has desgastado luchando contra la marea en lugar de aprender a flotar? En la próxima lección, profundizaremos en técnicas prácticas para entrenar tu mente en esta disciplina estoica, para que cada día te acerques más a la serenidad que solo aquellos que entienden este principio pueden alcanzar. La tormenta no se detendrá, pero tú aprenderás a caminar bajo la lluvia sin miedo. Lección 3. Imagina estar en medio de la oscuridad, donde cada sombra parece una amenaza y cada sonido se amplifica en tu mente como un presagio de peligro. El miedo es así, se filtra en los rincones más oscuros de nuestra conciencia, haciéndonos ver monstruos donde solo hay aire. Pero ¿y si existiera un escudo contra él? No un arma, no una evasión, sino un antídoto que lo disuelva desde su raíz. Los estoicos lo descubrieron hace siglos, la virtud es la respuesta. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones: si está en tu poder, ¿por qué temerlo? Si no está en tu poder, ¿por qué preocuparte? Estas palabras encierran una sabiduría profunda. El miedo no desaparece con simple deseo, sino con fortaleza interior. Y la fortaleza interior no se encuentra en la suerte ni en las circunstancias, sino en la práctica de la virtud. Para los estoicos, la virtud no era solo un concepto abstracto, sino el fundamento de una vida inquebrantable. La sabiduría nos permite distinguir lo que merece nuestra preocupación de lo que debemos soltar. La justicia nos da la convicción de actuar correctamente, sin temor al juicio ajeno. El coraje nos enseña que el miedo no es una razón para detenerse, sino una señal de donde debemos avanzar. Y la templanza nos da la disciplina para no dejarnos llevar por el pánico, sino mantenernos firmes, aún en la tormenta. Imagina a alguien enfrentando una decisión que lo aterra. Un cambio de carrera, el final de una relación, el riesgo de empezar de nuevo. La mente corre a toda velocidad, planteando los peores escenarios. Pero en ese momento, si la sabiduría guía sus pensamientos, verá que no hay garantías en la vida, solo la posibilidad de actuar con integridad. Si la justicia gobierna su corazón, sabrá que lo correcto es más importante que lo cómodo. Si el coraje está presente, dará el paso aunque sus piernas tiemblen. Y si la templanza lo acompaña, su miedo no lo dominará, sino que lo empujará a actuar con claridad. La virtud es la base de la tranquilidad. Un hombre virtuoso no teme perderlo todo, porque entiende que lo único que realmente posee es su carácter. Un hombre virtuoso no se deja dominar por el miedo a la muerte, porque sabe que vivir con honor es más importante que prolongar la existencia. Un hombre virtuoso no se deja paralizar por la incertidumbre, porque su brújula interna siempre lo guía. Ahora dime, ¿qué harías si supieras que el miedo no tiene poder sobre ti? En la próxima lección, exploraremos cómo cultivar estas virtudes en la vida cotidiana, para que el miedo no sea un muro, sino una puerta hacia la grandeza. Porque el verdadero antídoto contra el miedo no es la fuerza ni la huida, sino el carácter forjado en virtud. Lección 4. El miedo es una bestia que se alimenta de nuestra inacción. Se fortalece en el silencio de la duda, en las noches de insomnio donde imaginamos los peores desenlaces, en los días en que postergamos decisiones porque el simple hecho de dar un paso nos aterra. Pero hay un secreto que los estoicos descubrieron hace siglos. La única forma de debilitar al miedo es moviéndote hacia él. Epicteto lo expresó con claridad: no es la muerte ni el dolor lo que debe temerse, sino el miedo a la muerte y al dolor. Y es que la verdadera prisión no es la situación que enfrentamos, sino la parálisis que nos imponemos a nosotros mismos al no actuar. Nos convencemos de que algo es demasiado difícil, demasiado peligroso, demasiado incierto, y sin darnos cuenta, nos volvemos prisioneros de nuestras propias conjeturas. Pero, ¿qué pasa cuando nos atrevemos a desafiar ese miedo? Descubrimos que su poder era un espejismo, que su fuerza dependía únicamente de nuestra pasividad. Piensa en la primera vez que hablaste en público. La voz temblaba,
El corazón latía con fuerza, y tu mente se llenaba de escenarios en los que todo salía mal. Pero cuando diste el primer paso, cuando abriste la boca y dejaste que las palabras fluyeran, el terror comenzó a desvanecerse. Descubriste que el miedo no era más grande que tú. O recuerda aquella conversación difícil que pospusiste una y otra vez, hasta que por fin te decidiste a hablar. No fue perfecto, no fue fácil, pero una vez que diste el paso, te diste cuenta de que la anticipación era peor que la realidad. Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie cuando escribió en sus meditaciones: si te encuentras con una dificultad, recuerda que es la materia prima con la que forjas tu virtud. Los obstáculos no son cadenas, sino el material con el que se construye la resiliencia. Si huyes, refuerzas la idea de que no puedes manejar la situación. Si actúas, aunque sea con temor, entrenas tu mente para resistir, para adaptarse, para fortalecerse. La acción es el mejor maestro, porque no deja espacio para las suposiciones, solo para la experiencia. Ahora imagina que estás frente a ese desafío que llevas tiempo evitando. Sientes el peso del miedo en el pecho, la incertidumbre nublando tu pensamiento. Pero en lugar de retroceder, en lugar de analizar cada posible resultado hasta la extenuación, das un paso. Y luego otro. Y con cada movimiento, la carga se hace más ligera, porque ya no eres una víctima de tus pensamientos, sino un agente de tu destino. La resiliencia no se encuentra en la teoría, sino en la práctica. No se trata de sentirte valiente antes de actuar, sino de actuar antes de sentirte valiente. En la próxima lección, exploraremos cómo hacer de la acción un hábito, cómo entrenar la mente para moverse incluso cuando el miedo susurra que te detengas. Porque si hay algo que los estoicos nos enseñaron es esto: el miedo solo tiene poder sobre aquellos que eligen no enfrentar lo que temen. Lección 5. El miedo es un susurro en la mente que nos detiene antes de dar el primer paso. Es el guardián de la zona de confort, el arquitecto de nuestras dudas, la voz que nos pregunta ¿y si fallas? Pero lo que rara vez nos dicen es que el miedo no es solo un obstáculo, sino un maestro disfrazado. Cada temor que enfrentamos es una oportunidad para conocernos mejor, para afinar nuestra fortaleza interna y expandir los límites de lo que creíamos posible. Marco Aurelio escribió: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Estas palabras contienen una verdad profunda: lo que tememos no es una barrera, sino una puerta. Al otro lado del miedo se encuentra la versión de nosotros mismos que aún no conocemos. No el que duda, no el que se detiene, sino el que ha aprendido a transformar la incertidumbre en sabiduría. Piensa en un momento de tu vida en el que el miedo te paralizó. Tal vez era el miedo al rechazo, al fracaso, a lo desconocido. Quizás evitaste tomar una decisión, hablar en una reunión importante o iniciar un proyecto porque la posibilidad de fallar era demasiado abrumadora. Pero ahora, desde la distancia, ¿qué ves? ¿No era ese miedo, en realidad, una oportunidad disfrazada? Tal vez, si hubieras dado ese paso antes, habrías aprendido antes. Quizás, si hubieras hablado, habrías descubierto que tu voz tenía más poder del que creías. El estoicismo nos enseña que el miedo es una señal. No una señal de que debemos huir, sino una señal de que hay algo ahí que debemos explorar. Si algo nos causa miedo, significa que hay algo que no comprendemos del todo, algo que nos reta, algo que nos invita a crecer. Epicteto nos lo recuerda: no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos lo que nos afecta. Y muchas veces interpretamos el miedo como un límite, cuando en realidad es una indicación de que estamos ante una posibilidad de crecimiento. Cuando vemos el miedo de esta manera, deja de ser una prisión. Se convierte en un desafío. Nos enfrentamos a él no con desesperación, sino con curiosidad. Preguntándonos: ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué puedo aprender de esta sensación? Y con cada respuesta, nos volvemos más fuertes, más sabios, más resilientes. La próxima vez que sientas miedo, no retrocedas de inmediato. Observa lo que está tratando de enseñarte.
Pregúntate qué versión de ti mismo está esperando al otro lado. Porque al final, el crecimiento no viene de la seguridad, sino del riesgo. No viene de lo que evitamos, sino de lo que enfrentamos. Y en la siguiente lección exploraremos cómo hacer del miedo un aliado, cómo aprender a usarlo a nuestro favor en lugar de dejar que nos domine. Porque el miedo, bien entendido, no es un enemigo. Es el camino. Lección 6. La forma en que miramos el mundo define la forma en que vivimos en él. Dos personas pueden experimentar la misma situación y reaccionar de maneras opuestas. Una se paraliza, llena de miedo e incertidumbre. La otra avanza con determinación, viendo una oportunidad donde otros solo ven obstáculos. ¿Qué las diferencia? No es la realidad externa, sino la perspectiva con la que enfrentan la adversidad. Marco Aurelio escribió: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto, tú tienes el poder de revocar en cualquier momento. La clave está ahí: el miedo no viene de la situación, sino de la interpretación que hacemos de ella. La mente es la que decide si algo es una amenaza o un desafío, un castigo o una oportunidad de aprendizaje. La perspectiva lo es todo. Imagina a un navegante atrapado en una tormenta en mar abierto. Un hombre sin preparación mirará el cielo oscuro, las olas violentas y el rugido del viento como señales de su inminente destrucción. Pero un marinero experimentado ve lo mismo, y en lugar de rendirse, ajusta las velas, corrige el rumbo y se adapta a la tempestad. No porque la tormenta sea menos feroz, sino porque su manera de verla es diferente. No la percibe como su fin, sino como una prueba de su habilidad y fortaleza. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Cuando enfrentamos problemas, nuestra mente tiende a catalogarlos como injusticias o tragedias. Nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Cómo podré soportarlo? Pero los estoicos nos invitan a hacer otra pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? La adversidad no es una condena, sino una oportunidad para entrenar la mente, para expandir nuestra capacidad de resistencia, para refinar nuestro carácter. Epicteto nos recuerda: no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero sí cómo respondemos a ellas. Y aquí es donde radica nuestro verdadero poder. Cambiar la perspectiva no significa ignorar la dificultad, sino verla con otros ojos. No significa minimizar el miedo, sino comprender que cada temor contiene una lección escondida. Piensa en un fracaso reciente. Tal vez un rechazo, una oportunidad perdida, un error que desearías no haber cometido. Ahora, imagina que en lugar de lamentarlo, decides examinarlo desde otra perspectiva. En lugar de preguntarte ¿por qué ocurrió?, pregúntate qué puedes aprender de ello. ¿Cómo puede esa experiencia fortalecerte? ¿Cómo puedes usarla para prepararte mejor para el futuro? La diferencia entre una carga y una lección no es la situación, sino la forma en que la interpretas. La perspectiva define nuestra experiencia de la vida. Lo que creemos que nos derrota, en realidad nos moldea. Lo que pensamos que nos frena, en realidad nos fortalece. En la próxima lección exploraremos cómo aplicar esta mentalidad en el día a día, cómo entrenar nuestra mente para ver la adversidad no como un enemigo, sino como un maestro. Porque en última instancia, la realidad no nos define. Nuestra perspectiva sí. Lección 7. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de obstáculos, sino en la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos en medio de ellos. No es el mundo exterior lo que nos encadena, sino nuestra propia falta de control sobre nuestras emociones y deseos. En un instante de ira, podemos destruir relaciones construidas con años de paciencia. En un momento de miedo, podemos perder oportunidades que jamás volverán. La autodisciplina es el escudo contra estos impulsos. Es la llave que nos libera de ser esclavos de nuestras reacciones y nos convierte en dueños de nuestro destino. Epicteto lo dijo con claridad: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Porque ¿de qué nos sirve reclamar independencia si nuestras emociones nos gobiernan?
Si el miedo dicta nuestros pasos, si la comodidad nos impide avanzar, si el deseo nos arrastra como un río desbordado. La autodisciplina no es una restricción, es una declaración de poder. Es la prueba de que somos más que nuestras emociones fugaces, que podemos resistir la tentación del placer inmediato en favor de la grandeza a largo plazo. Imagina a un guerrero en el fragor de la batalla. Un hombre sin entrenamiento, dominado por el pánico, se vuelve presa fácil. Sus movimientos son erráticos, su mente está nublada, sus manos tiemblan. Pero aquel que ha pasado años perfeccionando su arte, aquel que ha aprendido a controlar su respiración, a dominar su miedo, a moverse con precisión calculada, es el que permanece en pie cuando la tormenta ha pasado. La vida no es diferente. Cada día es una batalla contra nuestras debilidades internas, y la única manera de salir victorioso es a través de la práctica constante. Séneca nos advierte, no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí prepararnos para ellas. La autodisciplina no surge en el momento de la crisis, sino en los días previos, en cada decisión aparentemente insignificante que tomamos. Es levantarnos temprano cuando preferiríamos dormir. Es decir, no a aquello que sabemos que nos debilita. Es hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Son estos pequeños actos de autocontrol los que construyen la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Cada vez que elegimos la disciplina sobre la indulgencia, cada vez que resistimos la tentación de actuar por impulso, reforzamos nuestro carácter. Nos volvemos más fuertes, más resilientes, menos vulnerables a los altibajos de la vida. Y cuando el miedo intente tomar el control, no tendrá el mismo poder sobre nosotros. No porque el miedo desaparezca, sino porque habremos aprendido a enfrentarlo con una mente firme, con una voluntad inquebrantable. En la próxima lección exploraremos cómo fortalecer esta disciplina con hábitos prácticos, cómo convertir el autocontrol en una segunda naturaleza, cómo vivir con la seguridad de que nada externo tiene el poder de doblegarnos. Porque al final, la autodisciplina no es solo un método para controlar el miedo. Es el camino hacia la verdadera libertad. Lección 8. Vivimos en un mundo que cambia con cada amanecer. Nada es fijo, nada está garantizado, y sin embargo, pasamos gran parte de nuestra vida luchando contra esta realidad. Queremos certezas, queremos seguridad, queremos que el mañana llegue con promesas de estabilidad y control. Pero el universo no funciona así. La incertidumbre no es un enemigo que debemos erradicar, sino una verdad inmutable que debemos aprender a aceptar. Epicteto nos recuerda, no pretendas que los acontecimientos sucedan como tú quieres, sino quiere los acontecimientos tal como suceden, y tu vida transcurrirá serena. ¿Cuántas veces hemos sufrido más por nuestra resistencia a lo desconocido que por los hechos mismos? Nos aferramos a lo que creemos que debería ser, cuando la vida, una y otra vez, nos demuestra que no somos dueños del destino. Imagina a un marinero que zarpa sin conocer la dirección de los vientos. Puede temer a la tormenta, puede maldecir el oleaje impredecible, o puede ajustar sus velas y navegar con lo que la naturaleza le ofrece. La vida es ese océano, y nosotros, los navegantes. No podemos controlar cada ola, pero podemos controlar nuestra reacción a ella. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió, si te preocupa algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de revocar ese juicio en cualquier momento. La incertidumbre no es el problema. El problema es nuestra necesidad de certeza. Nuestra mente teme al futuro porque lo ve como un vacío oscuro lleno de amenazas. Pero la realidad es que lo desconocido también contiene posibilidades, aprendizajes, oportunidades que aún no imaginamos. Pensemos en los grandes momentos de transformación en nuestra vida. ¿Cuántos de ellos surgieron de situaciones que, en un principio, nos llenaron de temor? Tal vez un cambio de trabajo inesperado, una mudanza forzada, una relación que terminó cuando menos lo esperábamos. Al mirar hacia atrás, comprendemos que la incertidumbre no destruyó nuestra vida, la moldeó.
Aceptar la incertidumbre no significa resignarnos al caos, sino soltar la ilusión del control absoluto. Significa confiar en nuestra capacidad de adaptación, fortalecer nuestra resiliencia y abrazar cada día con la certeza de que, sin importar lo que venga, podremos enfrentarlo. En la próxima lección exploraremos cómo desarrollar esta fortaleza interior para caminar con confianza en medio de la incertidumbre, cómo transformar el miedo al futuro en una actitud estoica de serenidad y preparación. Porque al final, la vida nunca ha sido sobre eliminar la incertidumbre, sino sobre aprender a vivir con ella. Lección 9. Hay una tormenta afuera. El viento golpea las ventanas con furia, la lluvia cae con violencia y los truenos retumban en la distancia. Pero dentro de una fortaleza bien construida, el fuego sigue ardiendo. La calma reina y nada de lo que ocurre afuera puede perturbar la seguridad de sus muros. Así es la mente de quien ha aprendido a cultivar su fortaleza interior. El mundo exterior es impredecible. La vida nos arroja desafíos sin previo aviso, nos expone a miedos que parecen incontrolables. Nos arranca lo que amamos sin preguntar si estamos listos. Pero la verdadera lucha nunca está en lo que ocurre fuera de nosotros, sino en cómo elegimos enfrentarlo desde dentro. Epicteto lo expresó con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Piensa en una persona que atraviesa una crisis, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, una traición inesperada. Algunos se derrumban, consumidos por la ansiedad y el miedo. Otros, en cambio, permanecen firmes. No porque sean inmunes al dolor, sino porque han construido dentro de sí mismos un refugio inquebrantable. Han fortalecido su mente de la misma manera en que un guerrero fortalece su cuerpo, con disciplina, con entrenamiento, con una voluntad férrea de no dejarse arrastrar por las circunstancias. Séneca decía: nada le ocurre al sabio contra su expectativa, todo sucede como él previó y, sobre todo, como se lo hubiese predicho. Y es que quien cultiva la fortaleza interior no espera un mundo sin tormentas, sino que se prepara para ellas. Sabe que el miedo vendrá, que el sufrimiento es inevitable, pero también sabe que su reacción ante ellos es suya, y de nadie más. Cuando cultivamos una mente fuerte, aprendemos a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Nos entrenamos para no ceder al pánico ante lo desconocido, para no dejarnos llevar por el pavor cuando la incertidumbre nos acecha. Nos volvemos, en esencia, dueños de nuestro propio destino, no porque podamos cambiar el rumbo del mundo, sino porque nada puede arrebatarnos la serenidad que hemos forjado en nuestro interior. Piénsalo, cuando enfrentas una dificultad, ¿cómo reacciona tu mente? ¿Es un refugio seguro o un campo de batalla donde el miedo y la angustia libran una guerra sin control? La buena noticia es que la fortaleza se puede entrenar. Cada vez que eliges la calma sobre el pánico, la aceptación sobre la queja, la resiliencia sobre la desesperación, refuerzas esos muros internos que te protegerán de cualquier tormenta. Y así, cuando llegue el próximo desafío, no te encontrará temblando, sino en pie, con la mirada serena y la mente imperturbable. En la siguiente lección, exploraremos cómo esta fortaleza interior se convierte en el arma más poderosa contra el miedo, cómo nos permite no solo resistir la adversidad, sino transformarla en nuestro mayor maestro. Porque la verdadera seguridad no está en evitar los problemas, sino en saber que, pase lo que pase, estamos preparados. Lección 10. Imagínate despertando en medio de la noche, con la mente atrapada en un torbellino de pensamientos sobre el futuro. Te preguntas qué pasará mañana, si tus planes saldrán bien, si perderás lo que amas, si alguna desgracia acecha en la sombra. El cuerpo está en calma, acostado en la oscuridad de la habitación, pero la mente corre a toda velocidad por caminos que aún no existen. El miedo se desliza en cada pensamiento, susurrando advertencias de cosas que tal vez nunca ocurran. Y, sin embargo, allí estás, prisionero de lo que aún no ha sucedido. Los estoicos sabían que la raíz de la angustia no está en el presente, sino en la anticipación del futuro. Marco Aurelio lo dejó claro: si te aflige algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello.
Y está en tu poder revocar ese juicio en cualquier momento. La ansiedad es un contrato que firmamos con el futuro, pagando con nuestra paz por cosas que quizás jamás ocurran. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces el peor escenario que imaginaste realmente se hizo realidad? ¿Y cuántas veces sufriste en vano por algo que nunca pasó? La mente es un arquitecto incansable de miedos, proyectando en la pantalla de la conciencia escenarios de dolor que solo existen en la imaginación. Y, sin embargo, la vida ocurre aquí, en este instante. Mientras temes el mañana, el presente se desliza entre tus dedos, desperdiciado en preocupaciones que no lo merecen. Epicteto nos enseñó que no es el futuro lo que nos perturba, sino cómo lo vemos. ¿Qué pasaría si en lugar de proyectarnos en lo incierto, en lo que no podemos controlar, eligiéramos centrarnos en el ahora? Imagina caminar bajo la lluvia sin pensar en cuánto tardarás en secarte. Comer sin que tu mente divague en preocupaciones. Escuchar a alguien hablar sin estar formulando la siguiente respuesta en tu cabeza. Simplemente estar. El presente es el único terreno firme bajo nuestros pies. Es donde ocurren las acciones reales, donde tomamos decisiones, donde realmente somos. No puedes vivir en el pasado, porque ya pasó. No puedes habitar el futuro, porque aún no ha llegado. Pero aquí, en este instante, tienes todo lo que necesitas. Y si aprendes a quedarte aquí, el miedo se disolverá como niebla al amanecer. El siguiente paso en este camino es comprender que no solo debemos habitar el presente, sino también encontrar en él la serenidad que nos ha sido arrebatada por la ansiedad del mañana. En la próxima lección, exploraremos cómo la aceptación radical del momento puede convertirse en el arma definitiva contra el miedo, permitiéndonos no solo vivir, sino vivir bien. Si esta lección ha resonado contigo, si en algún momento has sentido que el miedo al futuro te roba la paz del presente, quiero invitarte a dar un paso más en este camino estoico. Suscríbete al canal para seguir explorando estas enseñanzas que han transformado vidas durante siglos. Deja tu like si este mensaje te ha hecho reflexionar y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y, por supuesto, dime en los comentarios, ¿qué es lo que más te cuesta dejar ir del futuro? ¿Cómo practicas vivir en el presente? Me encantaría leer tu perspectiva y construir juntos una comunidad de mentes resilientes y enfocadas en lo que realmente importa. Nos vemos en la próxima lección, donde daremos un paso más para fortalecer nuestra mente y liberarnos de las cadenas del miedo. ¡Hasta pronto!